David, también te quería, al margen también de los argumentos, de la validez que tienen, valorar un poco la reacción que han tenido las instituciones públicas, los propios medios de comunicación, cómo han reaccionado ante, estábamos hablando justo que era quizá un movimiento muy mediático. ¿Cuál es? Bueno, yo creo que en ese sentido, bueno, se hablaba de transparencia, de confianza, exactamente, y claro, los medios de comunicación, como es obvio, pues tienen que hacerse eco muchas veces de lo que sucede y a veces también, pues, se incide en cuestiones, desgraciadamente, que pueden ser negativas, exagerando una situación particular a lo general. Y coincido con lo que se ha dicho, y pasaba hace años con el tema, por ejemplo, del consumo de tabaco. O sea, desde luego la validez científica, y en el campo de las vacunas está suficientemente demostrada, a mi juicio, es la que te demuestra, en este caso, pues, o te guía en estas intervenciones. Entonces, en el caso del tabaco se demostró en su momento, y en el caso de las vacunas, yo creo que muchas veces este tipo de movimientos o reductos, como se les denominaba, pues al final lo que buscan un poco es crear la duda, ¿no? Crear un poco la desconfianza, elevando una situación muy particular que encima a veces, o sea, yo desde luego coincido aquí, las tasas de cobertura vacuna, según demuestra la OCDE, por encima del 90-95% en nuestro país, no tiene relación con lo que parece a veces que son determinadas noticias o casos en alguna comunidad autónoma, que evidentemente el medio de comunicación tiene que informar sobre ello, pero a veces crean pues algún tipo de falso mito, y que desde luego hay que recordar que es una decisión informada, efectivamente la vacunación, aunque sí que es cierto también que a veces se mezclan otro tipo de argumentos. Antes hablaba del tema de la gratuidad en las vacunas, pero también ha pasado con otras vacunas ahora recientemente, y en este caso cualquier persona que sea padre de un niño sabe y lo conoce, que es la falta de acceso a lo mejor a una determinada vacuna porque no ha llegado a disposición, y luego entramos en el debate si estaría financiado o no. Entonces creo que a veces se mezclan todos los argumentos y el medio de comunicación pues lo expone, pero a veces falta, desde luego, y ahí en ese caso coincido, no es una cuestión que se tenga que salir una vez a contar y explicar el argumento y tranquilamente y con validez científica. Por eso un poco foros como este en el cual expertos cuentan las cosas como son y no situaciones particulares, en este caso que escucha a un familiar o un amigo, me parece que o he leído una cosa en internet. Yo creo que para eso en este caso es el método científico, ¿no? Bueno, yo creo que tendemos bastante a la generalización. De hecho, ya la propia utilización de la palabra antivacunas es una generalización que tiene un componente, una connotación bastante culpabilizadora, ¿no?, de las propias víctimas, porque en este caso, bueno, pues los padres de un niño lo que quieren es lo mejor para su hijo, y evidentemente a veces, bueno, pues se informan de la mejor manera que pueden, de la manera que creen que es la más correcta, y llegan a información pues que no es del todo correcta, ¿no?, que está sesgada, que tiene intereses, y que evidentemente entramos, ¿no?, en esa valoración de una especie de confrontación entre las personas que son pro vacunas y las personas que son antivacunas, y yo tampoco creo que exista esa confrontación. Hay una heterogeneidad muy grande, hay personas que rechazan la vacunación, pero también hay personas que tienen dudas sobre la vacunación, hay personas que tienen dudas sobre una o dos vacunas, y esas dudas se pueden resolver, y se resuelven con comunicación, con educación médica, y evidentemente, bueno, hay países que están liderando este proceso de información y educación a la población. Hay iniciativas, por ejemplo, en Reino Unido, a través de la Escuela de Salud Pública e Higiene de Londres, que monitorizan con índices de creencia en las vacunas, ¿no?, o índices de confianza en las vacunas, y lo que las vacunas suponen como valor añadido a la salud, y que se deben de implementar en otros países. Hay recomendaciones del Grupo SAGE, recomendaciones de la OMS Europa a los países para que se monitorice cuáles son las causas de duda de las personas sobre las vacunas, y que se haga un impacto real en la educación que se les da a través, bueno, pues de medios digitales, y también en la relación médico-paciente, que es una relación muy importante que se ha olvidado, la relación que tienen el personal de enfermería y el personal médico con las personas que acuden a buscar información, y que es necesario incentivar, es necesario que haya cada vez más información y que lo que existe, la evidencia, sea trasladada a las personas que la necesitan. Lo que me parece, si me permite, absolutamente contraproducente es plantear el debate como los buenos y los malos, los provacunas y los antivacunas. Yo no soy provacuna, yo soy un profesional sanitario que estoy formado en la cultura
preventiva y que por lo tanto defiendo lo que la evidencia científica me pone sobre la mesa, en este caso las vacunas. Pero no soy pro vacuna, soy pro beneficio de la salud de la ciudadanía. Y estoy convencido que un antivacuna, como ha dicho César, no es una persona que quiera dañar a su hijo no poniéndole una vacuna. Posiblemente no le pone una vacuna porque cree honestamente que es lo mejor que puede hacer por la salud de su hijo. Mi obligación, nuestra obligación es de manera sosegada, tranquila, respetuosa, ser capaces de trasladar lo que es el discurso sensato, el discurso de la coherencia científica a estos sectores que son minoritarios dentro de nuestra estructura, para que no pongan en riesgo la salud de sus hijos, que aprovechen los beneficios que el conocimiento científico ha puesto sobre la mesa y de esta perspectiva no contribuir a dañar la salud de los que más quieren. Ahí sí me gustaría hacer un apunto, porque parece como que se está viendo el problema de la vacunación como un problema desde una perspectiva exclusivamente individual, es decir, vacunar o no vacunar fruto de una decisión individual, y también tiene una influencia en la colectividad. Desde el punto de vista jurídico, ahora hay en estos momentos un debate importante sobre la obligatoriedad o voluntariedad de las vacunas. Al menos desde una perspectiva jurídica y por tanto sesgada, nosotros siempre hemos entendido, y es una postura cada vez más mayoritaria en la literatura jurídica, que si realmente las vacunas representan un riesgo para la salud pública, a diferencia de lo que sucede con la salud individual, no está regida por el principio de autonomía de la voluntad. Cuando ya pones lo puedo entender para la vacuna del tétanos, pero cuando ya como consecuencia de la no vacunación estás poniendo en riesgo la salud de terceros, cuidado, esto ya no es una decisión individual. Evidentemente, con la tasa de vacunación tan alta que tenemos en España, es un debate probablemente más teórico que práctico. No sucede así en los países del este, en los que con tasas de vacunación bajas la vacunación es obligatoria. Pero yo sí quería poner aquí el acento, que además está muy relacionado con lo que tú preguntabas antes sobre cuáles son los argumentos que pueden tener los antivacunas respecto a los que coincido, que es una cuestión más minoritaria o más anecdótica que real. Es la vacunación del profesional sanitario. Tenemos tasas de vacunación del personal sanitario muy bajas, de en torno al 30%. Como sale a veces, tengo aquí una noticia que traía para preparar el debate, mi médico dice que me vacune, pero él no lo hace. Esto, como mínimo, debiera plantear el debate de la obligatoriedad, al menos de la vacunación del profesional sanitario, no ya desde la perspectiva ejemplificativa, sino desde la perspectiva de personal que está en contacto con terceros, y en este sentido creo que sería una línea abierta en este sentido. Es cierto que las administraciones están incentivando a través de campañas promocionales la vacunación del personal sanitario, pero no sé desde una perspectiva ética qué sentido tiene noticias como que el Hospital X incentiva la vacuna de la gripe con cenas y un portátil a los miembros del hospital. Y estas son noticias que están saliendo hoy en día. Creo que este tema de la obligatoriedad de la vacunación debe ser cuanto mínimo revisado, en el sentido, ya digo, de que la vacunación, al menos bajo mi humilde punto de vista, no es una cuestión de decisión individual, sino que en la medida en que pueda afectar la salud de terceros como consecuencia de la ausencia de vacunación, debe ser examinada desde una perspectiva de salud pública en la que no rige el principio de autonomía del paciente. Yo creo que como estamos en España con tasas de vacunación muy altas, bueno, pues es un tema que al menos desde el punto de vista conceptual o filosófico orillamos, pero las cosas debieran ser como son, al margen de la estadística de efectividad que tenga la vacunación, al menos desde una perspectiva, ya digo, conceptual o filosófica. Yo quisiera añadir, si me permites, a lo que dice el compañero, que las tasas de cobertura vacunales en población sanitaria dependen del tipo de vacuna. Frente a la hepatitis B, las tasas de cobertura son altísimas. Frente a la gripe son bajísimas. Eso está, por lo tanto, ligado a una percepción del riesgo que tenga el sanitario sobre la patología frente a la cual debería estar protegido. Y yo creo que si bien en líneas generales la gripe no la visualizan como un riesgo los profesionales sanitarios en función de su edad, en función de su estado de salud, el discurso que tenemos que implementarle es que no solo se trata de su salud, sino también la de sus pacientes, que pueden no estar vacunados al ir a su consulta y puede el médico actuar como factor de expansión del problema hacia el resto de los ciudadanos. ¿Estaría a favor de que fuera obligatoria la vacunación entre profesionales sanitarios? Yo estoy a favor siempre de que se abra un debate y que se consiga el máximo consenso posible a la hora de tomar decisiones. A mí me resulta complicado hacer obligatorio a un profesional sanitario que haga uso de una estrategia preventiva que puede solucionar problemas de salud a sus pacientes. Conceptualmente, intelectualmente, me resulta muy complicado de entender.
Yo creo que hay que abrir un debate y que a lo mejor ese debate puede empezar a tener ciertos escenarios de consideración en lo que pueden ser unidades que atiendan a personas muy sensibles a tener problemas serios, a padecer una gripe. A lo mejor por ahí deberíamos empezar el debate, una unidad inmunodeprimidos, pues a lo mejor, lógicamente, parece más que razonable que el profesional sanitario ahí esté vacunado a la gripe. Que sea obligatorio o no, hay que abrir el debate. David, César, también me gustaría vuestras opiniones sobre este tema. Bueno, algo que es completamente fundamental es que las intervenciones en salud pública evidentemente tienen en cuenta el colectivo, pero han de ser siempre proporcionales a los riesgos reales, ¿no? Y evidentemente una respuesta desproporcionada a un riesgo que, como decimos, basado en la información que tenemos, en la evidencia, en informes del Centro Europeo de Control de Enfermedades que son públicos y que hablan de que muy pocos brotes en población pediátrica o adulta en un país como España se deben a reductos de poca vacunación, por así decirlo, pues bueno, supondría una respuesta desproporcionada. Hay otra cuestión, que es la relación médico-enfermera-paciente, que es una cosa que se está olvidando y es una herramienta con muchísimo poder y que evidentemente yo creo que debería ir antes, porque es una herramienta que existe ya y debería ir antes, ¿no?, de la imposición. Y algo que también tenemos poco interiorizado en una cultura como la nuestra es a que no tendemos a, cuando un árbol no da fruto, no nos planteamos si estamos abonando la tierra. Y eso yo creo que es un problema de concepto, es un problema de falta de innovación y de búsqueda de recursos que realmente cambien los paradigmas. En educación médica, en educación de las profesiones sanitarias en España, hay una falta de educación a nivel de vacunología muy grande. Es algo que además a través de la Asociación Española de Vacunología, de la que el doctor García preside y yo formo parte, estamos muy involucrados con esto y nos parece un tema fundamental, que es educar cada vez más a los profesionales sanitarios en temas de vacunación. En el paso por la Facultad de Enfermería o por la Facultad de Medicina hay muy poca información en vacunas y eso hace que posteriormente la relación de enfermeros y enfermeras y médicos y médicas con el paciente sea bastante pobre, porque hay una desinformación importante y eso evidentemente podría cambiar el paradigma de una manera mucho más prudente, mucho más racional y más ajustada al riesgo real que hay, y que tomar determinaciones que igual para situaciones puntuales, ¿no?, como el brote de Granada hace unos años, o bueno, brotes de enfermedades en las que realmente ese componente de no vacunación tiene un efecto sobre la población, pueden tener sentido, pero en líneas generales yo tendería a hacer una intervención más innovadora y que fuese más a las causas reales. Bueno, yo coincido también con lo que se ha dicho, y además también en el caso de las vacunas, además incluso desde un punto de vista económico, porque es verdad que la evaluación económica en vacunas, a diferencia de otros países, todavía queda muchísimo camino por hacer. Nos hemos concentrado más en otros aspectos de intervenciones sanitarias, no tanto en las vacunas, y pues un poco romper la lanza en ese sentido, y sobre todo porque claro, es complicado medir lo que no se ve, y como estamos anticipando posibles problemas de salud que estamos evitando que no se llegan a desarrollar, pues poniendo ejemplos como también, pues yo qué sé, los gastos en seguridad que se hacen de un gran acontecimiento que evitan, por ejemplo, posibles consecuencias negativas, pero como al final no sucede, ¿no?, luego nos planteamos si hemos gastado mucho, ¿no? En ese sentido, pues un poco al final, y vuelvo un poco al tema de los medios de comunicación, pues sí que es una parte de responsabilidad muy importante a veces cuando transmiten determinadas noticias, porque si no, a veces el directivo sanitario, el responsable sanitario, ojalá existiese un marco completamente general que anticipase todo ante cualquier tipo de problema, anticipase la decisión, pero muchas veces se funciona un poco en plan como un bombero, en el sentido de que aparece una noticia impactante en la prensa, ¿no?, o cuando sucede con otros campos también, una persona con una enfermedad, en este caso rara, necesita un medicamento huérfano que cuesta muchísimo dinero, entonces ahí se concentra la noticia, el medio de comunicación continuamente. Entonces en el campo de las vacunas, desgraciadamente, pues no debería siempre, en este caso, tomarse la decisión única y exclusivamente por un hecho puntual que no se ha podido prever, y a veces equivocar un poco y errar el tiro, porque las cuentas sanitarias y los dineros al final no solamente para una cosa, es para todo. Y yo creo que en ese sentido también, y acabo, el campo ahora que tenemos con las nuevas tecnologías sanitarias, la manera de transmitir información, de difusión, etcétera, se ha comentado también el papel de los profesionales sanitarios, yo creo que es muy importante a la hora de transmitir información, y sobre todo en este campo, bueno, evidentemente como hay mucho camino por recorrer en el tema de vacunación de adultos, y eso es un campo de juego, en el campo
por ejemplo, de la población infantil, sobre todo para el caso también de los padres, no nos engañemos, porque el niño va a hacer lo que le digan los padres. Evidentemente, ante esa ausencia de información, el medio de comunicación es muy importante, y ahí en ese sentido, pues vuelvo un poco a lo mismo, los expertos, la Consejería de Sanidad, el Ministerio, o sea, tiene que haber, la decisión del experto, lo que dice el experto, no puede sustituir, no puede ponerse al mismo nivel que una opinión puntual, que incluso en ese sentido, ya digo, y vuelvo un poco también a lo que se planteaba antes, no es una decisión de si uno es pro o anti, sino que evidentemente la validez científica desde hace muchísimo tiempo es la que nos guía las decisiones. Y además es una cuestión de responsabilidad social, es decir, hacer las cosas como sabemos que funcionan es una cuestión de cumplimiento, de transparencia, ¿no? De ser transparentes con la población para la que estamos trabajando. Evidentemente, para personas que trabajamos en este campo, cuestiones como que la educación a las poblaciones vulnerables es fundamental, que las intervenciones que realmente hacen que cambien las actitudes son en las que hay que intervenir y no en otras acciones que son someras, que son menos importantes, ¿no? Como acciones en comunicación que realmente no tienen un impacto en los que verdaderamente lo necesitan, a veces son priorizadas por personas que no están familiarizadas con la evidencia científica, ¿no? Hay una revisión de Vaccine del año 2015, de agosto, que nos habla de cuáles son las intervenciones que, basadas en la evidencia, en una revisión sistemática, son fundamentales a la hora de tomar decisiones y de liderar las estrategias en salud pública en materia de vacunación y de personas que dudan sobre el valor de las vacunas. Sin embargo, cuando miras el proceso de toma de decisiones a alto nivel en países como el nuestro, pues ves que hay una falta, ¿no? de aplicación de este tipo de criterios, y es algo pues que es responsabilidad social tanto de las personas que toman las decisiones como de la población, ¿no? Que se tiene realmente que preocupar porque la gente que toma decisiones por ellos esté informada y sepa lo que está haciendo y esté formada para hacerlo. Hay un tema que hemos venido tocando y que hemos alargado y que nos gustaría que se quedara en el tintero, que es el calendario en población adulta. Sí, existe mucho mito y quizás se ha centrado mucho en la parte de los niños, pensando que es solamente un área importante, pero me gustaría también hacer un balance de cómo está la situación y hacia dónde se debería caminar. Pues la situación en el calendario en relación a la vacunación del adulto está, digamos, en una fase iniciática de desarrollo. Es cierto que se han planteado algún tipo de producción científica, algún documento oficial al respecto ya hace varios años, pero lo que es la realidad nos permite constatar que todavía es la gran asignatura pendiente que tienen las políticas vacunales de este país y donde hay que realizar un esfuerzo a medio y largo plazo poderoso. Yo creo que son varias las razones que deben llevar a tener presente la necesidad de que un adulto es sensible a recibir también esta herramienta preventiva. En primer lugar, porque hay enfermedades que tienen un mayor impacto en población adulta de letalidad que en épocas infantiles, de edad infantil. En segundo lugar, porque en función de nuestra actividad laboral podemos ser subsidiarios a recibir determinadas vacunas. En función a nuestro estado de salud también podemos ser subsidiarios de tener que recibir determinadas vacunas. En función a que realicemos alguna actividad o algún viaje a algún país que tenga que sea endémico de determinadas patologías, tenemos que ser subsidiarios de recibir determinadas vacunas. En función de que a lo mejor tenemos que completar pautas vacunales que iniciamos en la infancia para estar convenientemente vacunados. Es decir, son muchas las razones que nos deben hacer que pongamos sobre la mesa la necesidad de que empecemos a hablar y muy mucho y con mucho contenido científico sobre la vacunación del adulto. Sí, coincido plenamente, es una asignatura pendiente, como decía Amos, del sistema máxime, y aquí es donde yo haría de alguna forma el hincapié en la medida en que las comunidades autónomas ya están empezando a sacar órdenes anuales de calendario vacunal de adultos. Ahora que esto está de alguna forma incipiente, hagamos un esfuerzo de homogenización, hagamos un esfuerzo de un calendario único de verdad de adultos, y en este sentido pues probablemente sea una de las tareas que quepa acometer en el futuro. David, César. Hombre, yo creo que una buena organización de las vacunas en la población adulta puede llevar y debe llevar a ese concepto que conocemos como envejecimiento saludable, que es un concepto que es muy importante, sobre todo porque evidentemente con el envejecimiento de la población en España es clave para que la gente
mayor, que cada vez es más, viva de la mejor manera posible, viva saludable y tenga un autocuidado y un concepto de los hábitos de vida y de la prevención, no solo durante su juventud, sino durante la edad adulta y en el proceso de envejecimiento. Es clave para asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario y para asegurar que durante esos años que forman parte, bueno, de la vida de una persona, de una parte muy importante de la vida de una persona, vivamos bien y vivamos con la menor carga de enfermedad posible. Yo coincido un poco con lo que han dicho mis compañeros y sí que es verdad que en este caso, en el campo del calendario, ¿no?, de vacunación adulto, es verdad que bueno, pues ahora mismo todavía queda bastante por hacer. Sobre todo, además, también tenemos que tener claro hacia dónde queremos encaminarnos, ¿no? Porque sí que es verdad que, claro, si cogemos un poco el campo de vacunación de adultos y nos fuésemos a la parte de las posibles ahorros en costes sanitarios futuros que nos podíamos plantear, está claro que en el campo de vacunación de adultos, sobre todo si nos vamos más allá, ¿no?, de la época en la cual una persona se jubila, entonces ya no tendríamos esas pérdidas de productividad porque ya no sería en población laboral. Entonces, claro, nos puede un poco contaminar las decisiones, a diferencia de cuando hacemos esa comparativa de costes con la población pediátrica. Entonces, ya digo, no es tanto la parte de cuánto nos supondría extender ese calendario de vacunación de adultos, en el cual, bueno, nosotros hemos empezado desde nuestro grupo de trabajo a investigar este tema con cifras, en lo que nos estamos encontrando, como es obvio, es unas diferencias muy importantes entre comunidades autónomas, incluso hablando con algunas comunidades autónomas hasta lo que tienen en su propia página web, ¿no? Entonces, de una manera un poco tentativa, lo que se observa es, pues si cogemos las típicas vacunas de tétanos, difteria, neumococo, antigripal, varicela, herpes zóster, sarampión, rubeola, evidentemente de ellas una de las más costosas va a ser la herpes zóster, ¿no? Sobre todo, además, si consideramos, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas que prácticamente no la tienen, quitando en algunos casos a partir de los 50 años, y cogiésemos, como si dijésemos, ese marco de referencia en las comunidades autónomas para llegar a ese ideal de vacunación en adultos, evidentemente la cifra que obtenemos, un poco que se puede contar, ya está en torno a los 2.000 millones de euros. Pero claro, es una idea en la cual cogemos cada comunidad autónoma y extendemos a esos máximos lo que supone el calendario de vacunación de adultos. Ese no es el ejercicio que hay que hacer, pero hay que comparar un poco la parte de los costes. Habría que comparar esos 2.000 millones de euros, que podemos desgranar en cada vacuna cuánto supone, pero cuáles son las ganancias en salud que se van a obtener y, por ejemplo, plantear un plan a largo plazo e ir en este sentido, pues bueno, pues viendo por partes o por fases hacia dónde nos podemos encaminar, pero esa sería un poco la cifra en ese sentido. Si me permites añadir otro ítem en que subraya la importancia de la vacunación del adulto, está en que en muchas ocasiones vacunamos al adulto por su salud, pero también por la salud de terceros. Me explico. La vacunación frente a la tosferina en la mujer embarazada tiene como objetivo fundamental proteger a la mujer embarazada, evidentemente, pero fundamentalmente proteger al fruto de su embarazo para que en las primeras fases de la vida esté razonablemente protegido frente a esta enfermedad. La vacunación antigripal a sanitarios está para proteger la salud de los sanitarios como profesionales fundamentales para el normal desarrollo de la vida en comunidad. Necesitamos que haya sanitarios trabajando y no enfermos de gripe, pero además también para proteger la salud de la ciudadanía que acude a sus consultas. Eso es otro elemento que yo creo que también subraya la importancia de la vacunación del adulto. Aprovecho para preguntarte también sobre el tema de coberturas. ¿Cuáles son las áreas fuertes que tienen actualmente y cuáles son las que todavía hay que trabajar? Las coberturas en cuanto a las vacunas que están incluidas en las políticas vacunales públicas y que se articulan en las primeras fases de la vida en lo que son los calendarios vacunales infantiles, pues son francamente envidiables y envidiadas por otros países en nuestro mismo contexto socioeconómico. Las vacunas son recomendadas públicamente, pero además están financiadas, y esta gratuidad en la oferta es un elemento diferenciador de otros países en nuestro mismo contexto socioeconómico, donde el acceso a la vacuna puede no ser gratuito totalmente, sino parcialmente a través de seguros, etcétera, etcétera. Entonces estamos muy bien en las coberturas de las vacunas en las primeras fases de la vida. Donde empezamos a fallar un poco en las coberturas en población adulta, en las comunidades que tienen desarrolladas políticas vacunales públicas, la vacunación en determinados colectivos, por ejemplo la vacunación antigripal en sanitario, o también, lógicamente, en vacunas que hoy podrían estar en el debate de si se implementan o no en las políticas vacunales públicas y que su acceso está en este momento exclusivamente ligado al sector privado. Repito, son vacunas para debatir, pero bueno,
donde lógicamente las coberturas ahí están en función de la capacidad adquisitiva de la familia, claro. Sí, bueno, exactamente lo mismo. Parece como que existe una progresiva disminución de la tasa de vacunación a medida que va incrementando la ecuación del envejecimiento. En cualquier caso, coincido en que en realidad el sistema de vacunación español es la historia de un éxito. Es un sistema en el que es perfectamente posible la vacunación recomendada como consecuencia de las tasas de vacunación extraordinariamente altas, sobre todo en población infantil. Y en este sentido probablemente los temas a repensar sean vacunación de adulto, y yo quería incidir, porque creo que es un tema que como mínimo merece una reflexión, la vacunación antigripal del personal sanitario. Bueno, precisamente porque estamos hablando de un tema de salud pública y para aportar algo al debate, no debemos olvidar que los registros de vacunación en España no están unificados, y eso evidentemente hace que la medición de coberturas vacunales sea difícil de comparar entre comunidades, y también hace que a veces se nos olvide que aunque la población pediátrica tenga una cobertura alta de vacunación, hay grupos vulnerables, ¿no? Hay pequeños bolsillos de no vacunación que hacen que evidentemente las políticas sanitarias también tengan que estar dirigidas a la cobertura de la parte proporcional de la población, que es muy poca, ¿no? Se da en poblaciones vulnerables, como pueden ser inmigrantes, como pueden ser personas con riesgo de exclusión, que a veces no acceden a la vacunación por razones distintas a la comunicación científica o a la divulgación de las vacunas a través de Internet, sino por razones que son mucho más estructurales y que debemos de trabajar en un marco precisamente de salud pública para que la vacunación poblacional mejore, tanto a nivel de vigilancia epidemiológica, con un buen sistema de registro de vacunación, como integrando, ¿no?, la vacunación en esa manera de pensar que tenemos los salubristas públicos. Sí, bueno, yo quisiera añadir también que evidentemente coincido. Bueno, pues es cierto que a medida un poco que la edad avanza es donde tenemos el campo de mejora, cuando podemos hablar de las experiencias de otros países y demás, pero al final, desgraciadamente, pues las cosas cuestan dinero, y las vacunas también, a pesar de que ahorren un montón en términos de costes sanitarios, supongo una ganancia de salud. Y a mí una cuestión que me preocupa realmente es que cuando avancemos en ese calendario de vacunación de adultos, pues como les decía antes, las diferencias entre las comunidades autónomas actualmente, lo que hace cada una, son abismales. Y como digo también, y en este caso romper una lanza a favor de la gente que trabaja en salud pública, en las diferentes consejerías, porque bueno, lo que no está en su página web, luego les preguntas y te informan, pero es un ejercicio un poco de chinos, y entonces sí que se observan esas desigualdades, y lo que me preocupa bastante es que si no se adopta una estrategia clara, y en ese sentido con los recursos que tenemos, que al final todo quede condicionado un poco por la renta de cada comunidad autónoma, también incluso por la renta de cada familia en esas vacunas en las cuales tenemos ese debate de acceder a ellas o no. Y bueno, pues ahí también en la parte de financiación está bastante clara, o al final nos vamos a pagar más impuestos, y entre todo una parte también tiene que ir a vacunas, para ayudar sobre todo a los que no tienen esa capacidad económica, porque si no, no me queda otra que, bueno, que igual que hay otros países, sin entrar en el debate de vacunación obligatoria, no, de tema de deducciones fiscales, por ejemplo, para las personas, en este caso, que quieran adquirir la vacuna, pero el sistema público no llegue a poder pagar su precio. En algún caso, como les digo, en vacunación de adultos, en los cuales alguna en concreto tiene un precio muchísimo mayor que otra, porque no todas son iguales, ¿no? Hemos hablado que Sí, no, quería completar, porque me parece muy interesante la aportación del doctor Velasco, en el sentido de que posiblemente ese esfuerzo que debemos realizar para un pequeño porcentaje de la ciudadanía que está incluido en bolsas de exclusión social, es posiblemente ahí donde tengamos más el volumen de casos de enfermedades prevenibles por vacuna que en población antivacuna. Es un ejemplo que me parece muy adecuado. Tenemos que hacer un esfuerzo ahí. Hay bolsas no abundantes, pero sí que pueden condicionar la aparición de algún caso e incluso generar algún pequeño brote, y están posiblemente más en ese ámbito poblacional que en lo que puede ser los movimientos antivacunas, donde evidentemente también podemos encontrarnos este tipo de problemas. Abundando en esa idea, es justamente en muchos casos los programas de escolarización que requieren vacunación obligatoria los que han propiciado eliminar esas bolsas de exclusión social. En España la vacunación es recomendada, pero ya hay jurisprudencia que reconoce que subordinar la escolarización a la vacunación obligatoria, de acuerdo a un principio de proporcionalidad, es perfectamente legal. Hay sentencias en el caso
por ejemplo, catalán, de ingreso en guarderías infantiles o en los primeros cursos de la educación. Creo que también es un debate a tener en cuenta la vinculación de los programas educativos, programas de escolarización, sobre todo en este tipo de población vulnerable en riesgo de exclusión, que probablemente no acceda a las vacunas, como decía César, no tanto por el tema de una prevención conceptual o intelectual, como por una ausencia de información. Haciendo un poco un ejercicio de imaginación, ¿qué le pedirían a las vacunas del futuro? Si pudieran tener una petición, un deseo, ¿cuál sería? Bueno, la carta mía, yo voy a hacer mi carta a los Reyes Magos, tengo aquí algunas notas. Planificación plurianual, que lo vinculo mucho al tema de la presupuestación. Blindaje institucional. Sí creo, y esta ya es una consideración quizá técnica desde la perspectiva jurídica, que el blindaje que tiene la inclusión en el calendario es muy débil, que propicia cambios de vacunas que entran y salen como consecuencia del ínfimo rango normativo del decisor, y probablemente un mayor blindaje institucional permitiría una política más a largo plazo. Transparencia, que creo que ahora con la ley de transparencia pues va a ser una cuestión que va a exigir un cambio de mentalidad. Mayor participación profesional, llama la atención cómo existen comités de vacunas en el ámbito autonómico en el que participan profesionales, sociedades científicas, y yo echo de menos al menos ese gran órgano colegiado de nivel estatal que pueda de alguna forma servir como mero órgano asesor a las políticas públicas del Consejo Interterritorial. Imparcialidad de las sociedades científicas, lo que generará lógicamente un incremento de credibilidad. Y motivación en la toma de decisiones, que creo que es lo que hace perfectamente comprensibles y que podamos entablar en relación con las vacunas, me apunto a lo que antes comentaba César, un debate científico. No tiene sentido ser pro vacunas o antivacunas como uno pueda ser del Madrid o del Barcelona. Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de decisiones motivadas, transparentes y racionales. Sí, hombre, yo lo que le pediría a las vacunas del futuro es que estuvieran ya aquí. Ese sería mi primer deseo. En cualquier caso, por un lado sería lo que le pediría al ámbito de administración sanitaria pública, que de alguna manera es la responsable de que podamos acceder a las vacunas, le pediría un par de cosas que ha comentado Joaquín también. El blindaje institucional. Las vacunas es uno de los grandes logros en la oferta sanitaria pública. Eso hay que tenerlo bien estructurado y bien blindado dentro de lo que es la oferta sanitaria pública que se hace en estos momentos, y en la medida de lo posible que quizá un mayor dinamismo, una mayor capacidad a la hora de decidir sobre lo que deben ser las implementaciones de vacunas en la oferta sanitaria pública. Y luego, en lo que le pediría a los productos es fundamentalmente que hay todavía enfermedades huérfanas de vacunas, y me gustaría ya disponer de estas herramientas frente a ellas, seguir avanzando en los conceptos de calidad en la respuesta protectora, que ya es muy elevada, pero si conseguimos mejorar todavía más. Seguridad en las vacunas, son tremendamente seguras, son de los fármacos más seguros que hay en el mercado. Antes de que una vacuna aparezca en escena, el proceso previo de gestión de la seguridad de la misma es absolutamente superior, muy superior al de cualquier fármaco de los que disponemos. Y al mismo tiempo, en la medida de lo posible, un costo razonable para que la accesibilidad al mismo sea factible para la Administración Sanitaria Pública y, por lo tanto, para toda la ciudadanía. Bueno, yo también ahondar un poco en las cosas que se han dicho. Accesibilidad, evidentemente, claro que tiene que haber un beneficio razonable para la producción de vacunas, pero lo que no es tan razonable en ese sentido es que los precios elevados pues impidan a muchos países o familias acceder en tiempo y forma a ellos, que nos hemos olvidado un poco de ello, pero es importante también en cualquier intervención sanitaria, y más aquí, en qué momento se inocula la vacuna, si es así el deseo de hacerlo, ¿no? Tenemos modelos también internacionales, no muy lejos de aquí, en Europa. Creo más en ese sentido, no tanta en la obligatoriedad, sino más en ser persuasivos y convencer, y ahí hay un gran esfuerzo por hacer. En cuanto a cómo financiarlas, pues vuelvo un poco a lo mismo, o más presión fiscal o más carga fiscal para ello, y pagaremos menos directamente nosotros, o bien deducciones fiscales si se decide cierta participación privada. Y después, sobre todo en ese sentido, dado que somos un país de los más envejecidos del mundo, y evidentemente aquí el calendario de adultos pues tiene que seguir avanzando, y por eso va a haber que centrarse mucho más en esa parte, más presupuestación plurianual, coincido,
no tanto por cuestiones puntuales de salud pública, sino tener, en este caso, un horizonte de previsión de qué se quiere hacer y, sobre todo, a cabo, como es obvio en mi parte, la evaluación económica en vacunas para ayudar en la toma de decisiones informadas, que no sustituye al clínico, tiene que ser un acompañamiento y ahí hay mucho por hacer. Bueno, pues yo por ir de lo más clínico a lo más social, lo primero que les pediría a las vacunas es que nos ayuden a cambiar este paradigma de lo curativo a lo preventivo, ¿no? No solo en enfermedades infecciosas prevenibles mediante la vacunación, sino en nuevas enfermedades, como puede ser, nuevas líneas, ¿no? Preventivas, como puede ser el cáncer, puede ser el Alzheimer, en adicciones, también en enfermedades olvidadas. Creo que es importante ese componente de innovación y no solo orientado a las nuevas vacunas, sino a la utilización de vacunas frente a enfermedades que ya son conocidas y ya son prevenibles de una manera más coste eficiente. Por ejemplo, tratando temas como la cadena de frío, el transporte, cosas que a veces se nos escapan, digamos que escapan de nuestro objetivo prioritario porque estamos acostumbrados a actuar de la misma manera o a tener una herramienta que ya nos es conocida, pero que podrían facilitar muchísimo el acceso a las vacunas en países en vías de desarrollo y también en países desarrollados. Y por ir un poco más a la parte social, pediría a las vacunas que tengan un retorno real, no solo un retorno a nivel de prevención de carga de enfermedad, sino a nivel de investigación pública, de participación social en la toma de decisiones, de que la gente realmente entienda el valor de la vacuna y no solo a nivel de comunicación, sino a través del cambio de las actitudes, ¿no?, de la población, y que realmente sean conscientes de lo que supone la vacuna y el valor de la vacuna a través de múltiples estrategias, como he dicho, la educación de los profesionales de la salud, la relación médico-paciente, que haga que esto sea más fructífero y que sea un intercambio de información real, y a través de los procesos de consentimiento informado, de toma de decisiones informadas y bueno, todo lo que hemos estado hablando para intentar hacer pues que las vacunas cada vez sean un árbol mejor abonado y que dé más fruto, no castigar las ramas sin darnos cuenta de lo que estamos construyendo desde abajo. En forma de conclusión, me gustaría que cada uno me diera un titular de la conclusión prioritaria que se lleva de este debate. Si quieres, comenzamos por usted. Sí, bueno, en principio decir que ha sido muy agradable estar aquí con tan magníficos compañeros. Uno aprende siempre en este tipo de mesas, y agradecerle a Redacción Médica que haya tenido la amabilidad de haberme invitado y agradecerle al resto de los compañeros lo que me han enseñado esta tarde. Yo, concluyendo, diría una cosa que me parece fundamental. Las vacunas es el paradigma de las medidas de intervención preventivas de las que disponemos en la estructura de salud pública. Las vacunas han posibilitado tanto el que mejore el nivel de salud de la ciudadanía, como han posibilitado además el que podamos poner sobre la mesa que lo que son actitudes preventivas ante la vida. Y de esa perspectiva, a mí me gustaría reforzar la idea de que cuando yo hablo de vacunas, hablo de esos productos farmacológicos, productos biológicos, mejor dicho, que son administrados para prevenir enfermedades, pero también hablo de actitudes personales ante la vida. Para mí, una magnífica vacuna frente al cáncer de pulmón o patologías respiratorias no fumar, y una magnífica vacuna para prevenir la infección por VIH-Sida es el preservativo. Esos son vacunas también. Bueno, nos has pedido un titular, pero también, lógicamente, previamente agradecer lo rico del debate. Yo, de alguna forma, por resumir una idea central, un nuclear de lo que hemos venido debatiendo, insistiría un poco en la idea de las vacunas como algo más que un instrumento de salud pública. En torno a las vacunas, como podemos ver, estamos personas de distintas disciplinas. Las vacunas generan debates de naturaleza jurídica, económica, de epidemiología, etcétera. Por tanto, de alguna forma podríamos concluir, al menos por mi parte, como las vacunas como algo más que un instrumento de salud pública, un instrumento de inversión, un instrumento de naturaleza preventiva que debemos preservar y, en todo caso, potenciar. Bueno, pues yo también quería agradecer la participación de los ponentes y la invitación de Redacción Médica a que participemos, ¿no?, en este debate. Creo que es muy importante que los medios de comunicación se sientan comprometidos con el valor de la información científica y de la participación de diferentes actores en este tipo de debates. Y por añadir un componente social al debate, pues mi titular sería que las vacunas son una cuestión de responsabilidad social, de responsabilidad compartida entre profesionales sanitarios y población,
y no están carentes de controversia, pero evidentemente la evidencia científica está para esclarecer, ¿no?, estas posibles cuestiones que tengamos y las dudas que puedan surgir, y hay que seguir apoyando, pues, la producción de evidencia científica, la toma de decisiones informada y la participación de todos los medios de comunicación y diferentes actores en la actividad con respecto a vacunas responsable y transparente. Bueno, pues yo también en este caso agradecer muy especialmente la invitación cursada por Sanitaria 2000, Redacción Médica, y he aprendido un montón, en este caso los integrantes de la mesa. Creo que el debate ha sido muy fructífero y se nos pedía un titular. Yo creo que en este caso, pues bueno, pues un poco también con cierto sentido económico, no solamente que las vacunas superan, ya digo, la intervención tipo de salud pública, sino que claro que cuestan, pero no tanto en ese sentido, dado que son una inversión, porque nos evitan escenarios peores en términos de salud, escenarios que podemos cuantificar, y sobre todo, además, lo más importante es que el sujeto, los sujetos, no se vean obligados, sino que estén convencidos de ello, y además, sobre todo, que yo creo que les empodera, ¿no? Agradecerles a todos por haber acudido a este debate, por vuestras aportaciones, y nos conseguimos en una nueva edición de los debates de Redacción Médica.